Bien. Dale ahí a ver cómo estás. Ok. Bueno, para que terminemos esta historia de las magnetosferas, vamos a relacionar entonces la magnetosfera directamente con lo que significa proteger el planeta, protección magnética del planeta. El campo magnético planetario entonces es fundamental para la habitabilidad, para la habitabilidad de un planeta. Se me fue ahí un espaciecito. ¿Para la habitabilidad en qué sentido? Ya vimos que los planetas que no poseen campo magnético pues son golpeados directamente, como en el caso de Venus, por el viento solar, que lo que hace es erosionar y arrastrar los gases de la atmósfera, y eso incluye el agua del planeta. Y ya sabemos que el primer criterio de habitabilidad de un planeta es que pueda tener agua. Ahorita vamos a empezar a ver los criterios de habitabilidad. Entonces, la protección magnética es fundamental para proteger los volátiles, especialmente el agua, del planeta. Eso también incluye el dióxido de carbono, aunque todo el mundo le tiene miedo al dióxido de carbono, nosotros ya aprendimos aquí que es importante, porque regula la temperatura del planeta. Entonces, todo el inventario de gases de la atmósfera en un planeta habitable es fundamental. Es sencillo. Si un planeta, como decíamos ahora, no tiene campo magnético, no puede proteger su atmósfera, y hay estrellas que son más violentas que el Sol. Las enanas rojas, por ejemplo, son unas estrellas, a pesar de chiquitas, como dicen por ahí, chiquitas pero picosas, violentísimas. Y el problema es que los planetas en zonas de habitabilidad de estrellas pequeñas están muy cerquitas a la estrella. Entonces reciben muchísima mayor cantidad de viento solar, de radiación, y eso, digamos, afecta la habitabilidad del planeta. Eso lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, justamente lo que hacemos, o lo que hemos venido haciendo, Jorge Zuluaga y yo desde hace unos 4 años, es tratar de entender cómo el campo magnético protege la habitabilidad de un planeta. Pero para eso hay que tratar de entender cómo se genera el campo magnético de un planeta, eso ya lo sabemos, y cómo serían los campos magnéticos en otros planetas, especialmente en planetas que sean más grandes que la Tierra. Estos son algunos resultados de lo que hemos encontrado nosotros. Esto es parte de mi tesis de doctorado, en donde nosotros sencillamente estudiamos la historia térmica. ¿Qué significa estudiar la historia térmica del planeta? Significa estudiar cómo el planeta evoluciona en su flujo de calor. Un planeta, desde que se forma, se está enfriando, ¿ok? Por los siglos de los siglos. Él se forma y se forma caliente, claro, es el producto de un montón de colisiones, de un colapso gravitacional, y entonces esto lo que genera es una cantidad de calor interno, y ese calor interno tiene que fluir de alguna manera, salir del planeta, y eso determina la historia térmica del planeta. Y entonces, mire, por ejemplo, pero además nosotros analizamos qué pasaba con la rotación. Entonces, ¿qué pasa con el flujo de calor? El flujo de calor nos dice cuánto vale esto, cuánto vale el momento dipolar, porque el flujo de calor está directamente relacionado con la energía convectiva, con cuánta convección tengo yo en el núcleo, y eso está relacionado con la intensidad del campo magnético. Pero al mismo tiempo la rotación está relacionada con también la estructura del campo magnético. Entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar, meter todas estas ecuaciones de evolución térmica y de campo magnético en un paquete numérico y poner a evolucionar los planetas desde que nacen hasta unos 10 millones de años. Entonces, y para diferentes masas, que era lo que estábamos analizando. ¿Qué pasa si el planeta es como la Tierra, o es más chiquito que la Tierra, o es más grande que la Tierra? Pero todos planetas rocosos, o sea, todos están hechos de un núcleo de hierro y de un manto de silicatos. ¿Ok? Entonces, analizando ese tipo de cosas, descubrimos cosas interesantes. Descubrimos cosas como que, por ejemplo, los planetas pequeños
los planetas pequeños son más favorecidos para la evolución magnética. ¿Por qué? Porque los planetas pequeños forman núcleos sólidos. La temperatura en el centro del planeta disminuye a tal grado que en cierto momento de la vida del planeta se forma un núcleo sólido. Ustedes ven este brinco aquí. Esta es la evolución del momento dipolar. Este no le paremos bolas a este. Esto lo que me está diciendo es qué tan intenso es el campo magnético de un planeta de 0.5 masas solares, de una masa, perdón, 0.5 masas terrestres, de una masa terrestre, y aquí le dibujé otro de 4 masas terrestres, para ver cómo los grandotes son muy distintos. Entonces miren, un planeta más pequeño que la Tierra empieza con un momento dipolar bajito, pequeñito, porque igual el flujo de calor no es el mismo, y en cierto momento, como unos 1.200 millones de años después, empieza a solidificarse el núcleo, y entonces cuando empieza a solidificarse el núcleo, hay un nuevo flujo de calor, que es el flujo latente de solidificación, es calor, digamos, liberado por la solidificación del hierro, y ese calor, ¡buah!, digamos, renueva el poder convectivo, la energía para la convección, y entonces aumenta de nuevo el campo magnético, y a partir de ahí es muy estable. Un planeta de 0.5 masas terrestres va a tener un campo magnético que es como de la mitad de la intensidad de la Tierra, pero es permanente. En el caso de la Tierra, o de un planeta de una masa terrestre, es la verdecita. Entonces miren que nosotros empezamos con un buen campo magnético del orden del que tenemos ahora, pero el campo magnético va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo el campo magnético a medida que evoluciona el planeta? Porque la convección también produce fricción. Y esa fricción disipa el campo magnético. Eso se llama disipación óhmica. Entonces, disipa y termina, digamos, apagando el campo magnético. Pero, ¿qué salva a estos planetas? Y eso es lo que nosotros descubrimos. ¿Qué es lo que salva al planeta? Que en cierto momento, ¡pah!, empieza a solidificarse el núcleo interno y eso le entrega energía a la convección para pelear contra la disipación óhmica. Todo el tiempo hay disipación óhmica y todo el tiempo hay convección. Y entonces, como la Tierra tiene un flujo de calor latente de solidificación desde hace unos desde hace unos 1.800 millones de años, eso hizo que el campo magnético de la Tierra, pues sencillamente volviera a estabilizarse y ha estado estable. Miren dónde está la Tierra actualmente, ha estado estable desde hace 1.800 millones de años y va a seguir estando estable hasta que el Sol se muera. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos porque se vaya a apagar el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra cambia de polaridad, pero no se va a apagar. ¿Ok? Y lo que... Pero algún día va a apagar. Pues que cuando el Sol se muera nos vamos a morir. No, digamos que el Sol no se va a morir. Que el Sol fuera eterno. Sí, el campo magnético se está... Claro, cuando el núcleo interno se solidifique del todo. Pero eso va a suceder por allá. Primero acaba el Sol. ¿Me entiendes? Eso va a suceder en esta gráfica, eso va a suceder como en el planetario. Cuando el núcleo se va solidificando, libera calor. Y ese calor aumenta la convección. Es como meterle leña al sancocho. ¿Cuál es la cosa? Imagínense que ustedes prenden el sancocho y eso tiene una convección, la berraca, y papas y pollo y costilla revuelan dentro de la olla. Pero a medida que se va apagando la leña, se va acabando la convección. Y entonces ya no hay tanta... ¿Qué necesita usted para volver a vigorizar la convección? Métale más leña. Y para que no se le baje, meta. Y entonces eso es lo que hace. La solidificación del núcleo lo que hace es meterle energía a la convección. Y la rotación me estructura el campo magnético. Exactamente. Y entonces miren esto. Y aquí, por ejemplo, lo probamos para 2 periodos de rotación. Para planetas que tuvieran un día o planetas que tuvieran 2 días. También eso sucede. Si yo empiezo a disminuir la rotación, la vaina va cayendo. ¿Ah? A Venus, exactamente. Si yo empiezo a aumentar el periodo de rotación, significa disminuir la velocidad de rotación. Entonces, por encima de los 4 o 5 días, ya la cosa va cayendo. Entonces, los planetas que están bloqueados, por ejemplo,
están jodidos. Tienen periodos de rotación muy lentos para tener un campo magnético protectivo. ¿Y qué pasa? Dime. De la Tierra. Aquí supusimos tierras más chiquitas y tierras más grandes. Pero la base, claro, porque es que para poder establecer esta historia térmica, uno tiene que calcular, ¿se acuerdan cuando veíamos los modelos del interior planetario? Uno tiene que calcular los perfiles de temperatura, de presión, de densidad, y eso lo calculamos para un planeta que suponíamos que tenía el 30% de masa en el núcleo, que es hierro, y el 70% en masa de silicatos. Esa es la composición de la Tierra. Entonces, nosotros estamos haciendo, o hicimos este trabajo con planetas Tierra de diferentes masas. Los que están por encima se llaman supertierras. Dime. No, uno puede tener otras. De hecho, ahora yo estoy trabajando con otro problema, que es justamente cómo evoluciona el periodo de rotación, y estoy trabajando, por ejemplo, suponiendo planetas hechos todos de hierro, o sea, un balín. ¿Cuál es la dinámica rotacional de un balín del tamaño de la Tierra? O planetas hechos todos de agua, que eso no es posible, ¿me entienden? Pero en el intermedio, entonces hay planetas que tienen 30% de hierro y 70% de silicatos, como la Tierra, 50-50, 70-50, 30 de silicatos y 70 de agua, 50 de silicatos y 30 de agua. O sea, la ventaja es que en el computador uno puede escoger el planeta que le dé la gana. Pero, ¿cuál es la idea? Eso nos da una idea de, por ejemplo, yo he empezado a entender que el bloqueo rotacional depende de la composición. Si yo tengo planetas más ricos en agua, disipan más la marea gravitacional y entonces tienden a no bloquearse. Se bloquean más fácil los que son más sólidos, más rígidos. Entonces, esa es la idea, es poder generar ciertas reglas generales de comportamiento de los planetas. Entonces, lo que nosotros entendimos también es que los planetas más grandes que la Tierra tienen un flujo de calor inmenso, por eso miren, al principio de su historia térmica tienen unos campos magnéticos absurdamente grandes, pero esos campos magnéticos son multipolares, son como las del Sol, son muy caóticos, a pesar de que tengan rotación, son multipolares, pero después resulta que como nunca se solidifica el núcleo, ¿por qué no se solidifica el núcleo de un planeta grandote? Porque la temperatura, la presión es altísima, pero además la temperatura es muchísimo mayor que en un planeta como la Tierra. El núcleo de la Tierra está a 6.000 grados, ¿se acuerdan? El núcleo de una supertierra, o sea, un planeta de 4 o 5 masas solares, puede estar a 15.000 grados o más. Entonces, eso hace que la disipación óhmica me apague el campo magnético. Entonces, un planeta grandote tiene un campo magnético muy intenso, pero es multipolar, pero además después se le apaga. Un planeta de 4 masas terrestres se le apaga el campo magnético en 4.000 millones de años. Y para más pequeños se apaga antes, de hecho. Eso es una cuestión interesante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, miren, este es el flujo de calor convectivo. Es el flujo de calor que necesitamos para avivar el campo magnético. Entonces miren lo que le pasa a un planeta de 0.5, de 1 o de 2 masas terrestres. El de 2 masas terrestres se tarda más en iniciar la solidificación del núcleo, pero después se estabiliza. Pero por encima de 2, paquete, se cae el flujo convectivo y no tengo más campo magnético. Entonces, lo que nosotros entendimos es que los planetas hasta 2 masas terrestres son los buenos. Exactamente. ¿Quieren ir a vivir a algún lado? Váyanse para un planeta hasta 2 masas terrestres. Eso es como cuando está buscando casa. No se vaya para Belén la Nubia que le dan bala. ¿Cómo? ¿Utópico? No. Claro, o sea, ya estamos entendiendo que planetas de más de 2 masas terrestres no tienen una buena protección magnética. Ese es el resultado de mi tesis.
Exacto. Y no podrían ser habitables, porque estamos hablando de habitabilidad. ¿Qué dipolos tenemos en el sistema solar? Miren los tamaños. Solo Mercurio, la Tierra y los planetas gigantes poseen magnetosfera. Eso significa que Venus no tiene y Marte no tiene. Pero tenemos 6 magnetosferas. Aquí están, miren esto, el tamaño de la magnetosfera de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y este es el tamaño del Sol. La magnetosfera de la Tierra, como les dije, es un dipolo inclinado a 11 grados, se extiende hasta máximo unos 15 radios planetarios, el bow shock y la magnetopausa a unos 10 radios planetarios. Hoy nos dio, ¿cuánto? Si ustedes dividen 76.200 por 6.300, eso les da 11 radios planetarios. Es, digamos, el orden. Eso no es permanente, de nuevo. ¿De qué depende el tamaño de la magnetosfera? De la velocidad del viento y de la densidad de partículas, porque el resto sí es, y este también en principio, aunque nosotros vemos que ya el campo magnético de la Tierra es muy estable, digamos, pero en principio puede cambiar la intensidad también del campo magnético. El campo magnético de la Tierra presenta inversiones, si ven las inversiones, inversiones polares cada cierto tiempo. La última inversión de polaridad sucedió hace 780.000 años. Hace 780.000 años el polo norte magnético estaba en el polo norte geográfico. Ahora es al contrario. El polo sur magnético está en el norte geográfico de la Tierra. Dime. Digamos que cuando eso ocurra, Y ocurre muchas veces. Veríamos auroras boreales cada vez más al sur. Entonces, la inversión de polo significa que la inversión de polaridad significa que la componente dipolar disminuye intensidad. Al disminuir intensidad se abren las líneas de campo y entonces digamos que las líneas que antes llegaban al polo ahora van a caer en Nueva York. ¿Sí me entiendes? Es como, pero como no deja rotar, realmente lo que está sucediendo es que el dipolo está cambiando de intensidad, aumentan las componentes multipolares, eso significa que en el interior hay un despelote, el man se está reacomodando y después vuelve y arranca el dipolo y las componentes multipolares se apagan. O sea, la idea es que en realidad en el núcleo hay cantidades de componentes del campo magnético, pero las componentes multipolares se disipan a medida que salen del planeta, mientras que la dipolar, que es la más intensa, llega hasta 10 radios planetarios. ¿Ves? Pero cuando hay una inversión, esto disminuye. De hecho, disminuye hasta 4 o 5 radios planetarios. Pero aún así sigue siendo suficiente para proteger la vida. Pero lo más probable es que durante esas épocas haya una cantidad de mutaciones genéticas. ¿Cuánto puede durar una cambio de polaridad? No. Del orden de un par de miles de años, yo me imagino. Si sucede del orden de cada millón de años, pero y ahora está disminuyendo. Ahora está disminuyendo la intensidad del campo magnético. Y está disminuyendo la intensidad, significa que probablemente estamos yendo hacia una inversión de polaridad. La intensidad promedio es de 31 militeslas, eso no es nada. ¿Cuánto es un tesla en campo magnético? En intensidad. O sea, básicamente, un imán de nevera tiene un campo magnético más intenso que el de la Tierra. Solo que es chiquito. La ventaja de la Tierra es que el campo magnético tiene 76.000 kilómetros de diámetro. Pero, bueno, en realidad el campo magnético es infinito. Cubre todo el espacio alrededor de un dipolo magnético. Pero me refiero a que si ustedes acercan una brújula a un celular, claro, porque el campo magnético del celular es más intenso que el campo magnético de la Tierra, y aún así nos protege. La declinación del campo varía con el tiempo. Actualmente hay una anomalía, hay una reducción de la intensidad del campo magnético por aquí en el Atlántico Sur. Se llama la anomalía suramericana o la anomalía del Atlántico Sur. Y entonces aquí en Argentina pusieron un detector de partículas y de rayos cósmicos. Pues ¿por qué? Porque ahí tiene la menor intensidad del campo magnético, entonces
bien, la intensidad más grande está por aquí. Y obviamente están los polos. Miren dónde está el polo magnético norte, por aquí está el polo magnético sur. Ah, perdón, este es el polo sur magnético, este es el polo norte magnético. ¿Qué le queda a Marte? Nada. Marte tiene campos magnéticos remanentes localizados. Eso no logra proteger la atmósfera de la erosión del viento solar. ¿Cómo? La anomalía de Sudamérica, pues desde que estamos midiendo el campo magnético terrestre, eso, la evolución de estas cosas es a nivel... No, no tiene nada que ver. O sea, sencillamente en esta época de la historia del planeta, la menor intensidad de campo se mide en esta región. Pero eso no significa que ahí esté siempre. No, yo realmente no te sabría decir por qué. Puede ser que aquí hay menos rocas magnetizadas, por ejemplo. Quién sabe, o cómo estará el núcleo de la Tierra justo ahí debajo. Eso es un efecto que vemos afuera, pero que no nos dice mucho sobre lo que está pasando adentro. Bueno, entonces Marte perdió su atmósfera debido a que solo posee campos magnéticos. Aún así, los campos magnéticos son muy intensos, del orden de 16 miligauss. Pero eso sigue siendo nada. El de la Tierra, esos 31 militeslas, son como 0.3 gauss. O sea que este es del orden de 1000 veces menos que el campo magnético de la Tierra. Mercurio posee un dipolo magnético como el de la Tierra, pero apenas es del 1% de la intensidad de la Tierra. Tiene 300 nanoteslas. Acuérdense que el de la Tierra era de 30 militeslas. Este es 300 nanoteslas. Y la magnetopausa, este standoff, apenas está a 1.4 radios planetarios. Eso es muy pequeñito. Ahora, miren cuál es digamos, la ventaja de tener una magnetosfera grande. ¿Ustedes recuerdan cuál es la capa más externa de la atmósfera? ¿Cuál es la capa más externa de la atmósfera? No. La exósfera. ¿Hasta dónde llegaba la exósfera de la Tierra? ¿Hasta dónde detectamos partículas de atmósfera? Hasta 600. Exacto, eso significa que nuestra exósfera está completamente dentro de la magnetosfera. Bien. Un planeta que tenga una exósfera muy grande, pero un campo magnético chiquito, va a tener parte de su exósfera, o incluso toda, por fuera del campo magnético. Mal. Porque ahí va a llegar el viento solar y le va a dar de lleno a las partículas de la atmósfera. Júpiter tiene la magnetosfera más grande del sistema solar, tiene de 50 a 100 radios planetarios, el RS. O sea, el RS de Júpiter está entre 50 y 100 radios de Júpiter. ¿Se acuerdan cuánto es el radio de Júpiter? Son 70.000 kilómetros. Júpiter es del tamaño de la magnetosfera de la Tierra. Genial, ¿no? Y la magnetosfera de Júpiter es 100 veces más grande que él mismo. Miren, si pudiéramos ver la magnetosfera desde la Tierra comparada con la luna llena, aquí está, este es el bow shock. Aquí no se ve muy bien por el contraste, pero esta sería la magnetosfera de Júpiter. Se extiende más allá de la órbita de Saturno. Posee el campo magnético más intenso del sistema solar con 428 militeslas. Acuérdense que la Tierra es 30, o sea que son 120 veces más intenso que el de la Tierra. Saturno es del mismo orden de intensidad que el de la Tierra, pero la magnetosfera es más grandota. ¿Por qué si Saturno tiene una intensidad parecida a la de la Tierra, tiene una magnetosfera más grande? Porque allá la densidad de viento es mucho menor, posiblemente la velocidad del viento sigue siendo igual, porque no hay una variación en la velocidad, o sea, el viento con qué se frena, pero la densidad sí es muchísimo menor, y además Saturno rota mucho más rápido que la Tierra.
Saturno rota la mitad del tiempo que rota la Tierra. Tiene un mayor momento de inercia. Urano y Neptuno tienen sus ejes magnéticos un poco chuecos. Miren el eje magnético de Neptuno, ¿cómo está? Torcido. No, este es Urano y este es Neptuno. Sus campos tienen del orden de, el mismo orden que la Tierra, 23 militeslas para Neptuno, para Urano, perdón, y 14 militeslas para Neptuno. Son más débiles, pero sin embargo el tamaño de las magnetosferas es mayor, también por la misma razón. Menos densidad de viento solar y mayor velocidad de rotación. ¿Cuáles planetas del sistema solar poseen magnetosferas? Dime. No. Cualquier campo magnético en principio desvía las partículas cargadas. Unos los desvían más, o sea, claro, los que son más intensos pues son mejores porque tienen un mayor efecto sobre las partículas. Pero en principio pues no es que haya un mínimo. No, todo campo magnético va a interactuar con el viento solar porque el viento solar es un flujo de partículas cargadas. Entonces van a sentir el campo magnético de todas formas. Marte no. No. Es más fácil decir cuáles no tienen. Marte y Venus. Mercurio sí tiene, aunque sea chiquito. La Tierra tiene y todos los gigantes. Los únicos dos planetas que no tienen campo magnético son Venus y Marte. Venus es pobre, no tiene ni luna ni campo magnético. Ah, ni tectónica, llegó tarde a la repartición. Ok, entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar de lo más hollado de este curso. Claro, ahora sí vamos a... Dime. No, es que en realidad la componente dipolar normalmente es la más intensa del campo magnético y por eso las estrellas generan también una heliosfera. Pero el Sol, como es un plasma en constante fluir y sobre todo en constante convección, pues genera miles de campos magnéticos simultáneos, ¿me entiendes? Hay uno principal, que es en principio bipolar, pero genera miles de campos magnéticos simultáneos. Cada vez que hay un flare, entre dos manchas solares, hay un campo magnético, porque, de nuevo, todo el plasma en el Sol está ionizado. Entonces, lo que tengo son cargas revoloteando, eso sí que es un sancocho. El Sol es un sancocho de cargas eléctricas. Entonces, obviamente, está generando campos magnéticos en todas direcciones. Digamos que eso es parte de la dificultad de modelar el tipo exacto, de modelar los comportamientos solares. ¿Cómo vas a saber yo cuándo va a emitir una eyección de masa coronal? En cualquier momento se genera un campo magnético entre un par de manchas solares, ¡pua! Y ese man bota 400 masas terrestres en plasma. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar de exoplanetas. La habitabilidad de un planeta es algo fundamental para poder, de alguna manera, encontrar respuesta a la pregunta fundamental. ¿Ustedes recuerdan cuando empezamos este curso? ¿A qué pregunta fundamental nos referíamos?
de si estamos solos. Es sencillo. Estamos solos en el universo. Seremos el único lugar del universo donde la materia hace cursos de ciencias planetarias. Imagínense, somos materia del universo que se hace preguntas sobre sí misma. Pero ¿será que eso solo sucedió aquí y solo sucedió una vez en la historia del universo? Es lo que tratamos de entender y es lo que nos impulsa. O sea, yo todos los días me levanto a echarle cuentas a estas vainas, y a echarle ecuaciones y a generar modelos, porque yo sí tengo unas ganas inmensas de saber si la cosa es así. ¡Wow! O sea, ¿qué sucederá el día que encontremos, como dice este letrero, un buen planeta? Aquí dicen, los buenos planetas son difíciles de encontrar. Los buenos planetas son difíciles de encontrar. A pesar de que hay muchos. ¿Saben con qué se compensa el hecho de que sean difíciles de hallar? Con la cantidad. Claro, ya vimos aquí estadísticas de los cientos de miles de millones de planetas como la Tierra que pueda haber en la galaxia. Pero que cumplan con las condiciones para que la materia se sienta libre de relacionarse y que termine creando cosas tan maravillosas como los seres vivos de este planeta. ¿Saben qué estaba pensando yo esta mañana que salí de mi casa? Viendo el piso por estos días de invierno está verde. O sea, los pisos de cemento de las salidas de la unidad, ustedes han visto que se llena de moho, sencillamente es moho. Yo decía, qué cuca encontrarse un moho marciano. Pues es que uno no está buscando a Pícoro Daimaku, no. Uno está buscando un moho, o sea, cualquier vaina que haga fotosíntesis, cualquier bendita célula que tenga un proceso, metabolismo, ¿qué importa? Que coma roca y escupa metano, lo que sea. Cualquier cosa que respire, que se reproduzca, ya convertiría este universo en un lugar que no es solo para nosotros. Esa es la idea de esto, de buscar un lugar habitable. Los planetas buenos son difíciles de encontrar. La primera idea de habitabilidad humana, obviamente, como todas nuestras primeras ideas, era absolutamente antropocéntrica. El señor Doyle, Stephen Doyle, que escribió este libro en 1964, estaba pensando en qué necesita un ser humano para sobrevivir en otro planeta. Pero también es fantástico. Era la primera vez que, bueno, no la primera, desde hacía mucho tiempo estábamos pensando en cómo sobrevivir en otros planetas, e incluso a muchos los quemaron por estar hablando de infinitos mundos en el universo. No a muchos, no, al pobre Giordano Bruno, pero Giordano es porque era muy herético. ¿Cómo se le ocurre decir que habían infinitos Jesucristos? Ah, si Dios es único. Bocón, claro, por bocón, por la boca muere el pez. Sí, pues o lo pescan o lo queman, o lo pescan y luego lo queman. Ok, Doyle escribió sobre qué necesitamos para sobrevivir en un planeta. ¿De qué dependía la habitabilidad de Doyle de este libro que es bellísimo? Tienen que leerlo. Habitable Planets for Man. Depende de la masa del planeta, porque la masa del planeta determina la gravedad, por ejemplo, ¿cierto? Si es un planeta donde sea muy grave, nos sentiríamos como Goku entrenando en Namekusei, ¿sí o qué? O un planeta que sea poco gravital, poco grave, nos sentiríamos muy libres como en la Luna dando saltitos. Entonces, exactamente, la masa determina la gravedad del planeta. La rotación, no solo, en esta época no estaban pensando en campo magnético, estaban pensando en los ciclos circadianos, día y noche. Nosotros tenemos una etapa de la noche en donde nuestro cerebro y nuestro metabolismo se estabiliza y en el día en donde gastamos más energía, etcétera, etcétera. La inclinación determina si un planeta tiene o no tiene estaciones, por ejemplo. La distancia a la estrella, pues esa es obvia. Estamos muy cerquita, nos quemamos, estamos muy lejos, nos congelamos. Esta es, digamos, el criterio moderno para definir la zona de habitabilidad. La excentricidad de la órbita también, porque la excentricidad de la órbita, por ejemplo, en la Tierra determina las eras glaciales. La variación en la órbita, o determina que a veces el planeta esté muy cerca de la estrella
y luego muy lejos de la estrella, y eso determina cambios grandes en el clima del planeta. Y cosas como la estabilidad del eje de rotación. ¿Quién estabiliza el eje de rotación de la Tierra? La Luna. Resulta que la Luna es fundamental para que la Tierra no esté dando tumbos, como Marte. El eje de rotación de Marte actualmente es de 25 grados, pero Marte puede alcanzar 12 grados o 85 grados. Entonces imagínense un eje de rotación de 85 grados de inclinación, pues el despelote climático sería una cosa complicada. Y entonces, obviamente, todos estos criterios determinan la temperatura del planeta, la gravedad, si tenemos atmósfera, si tenemos presión y si hay agua líquida. Entonces, ¿qué necesita un planeta para la vida? Y esto de alguna manera ya lo hemos discutido. Lo mínimo que necesita un planeta para la vida es energía. Todo sistema de vida que conocemos requiere energía. Una superficie, un lugar donde sostenerse, donde acomodarse, donde quedarse dormido. ¿Sí o qué? Y otra cosa que necesitamos, o que se necesita al principio, es una sustancia que, que favorezca la química de la vida. En este planeta esa sustancia es el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un líquido especial. Tiene una cantidad de características electroquímicas, fisicoquímicas, que favorecen el intercambio molecular, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso no es gratis. No es gratis, primero, porque ya recordemos, es la tercera molécula más abundante en el universo, y no es gratis pues porque sus propiedades fisicoquímicas le permiten hacer un montón de experimentos, o facilitan más bien los experimentos químicos. Entonces, pero puede ser otra. Miren que aquí no estamos hablando de que sea agua, una sustancia que facilite la bioquímica. La mejor es el agua y es la tercera más abundante. Entonces, sin ser subjetivos, ¿ustedes qué creen que necesitamos? Agua. Deje la bobada. ¿Para qué se pone a buscar vida basada en el metano líquido? Si metano líquido solo hay en Titán. Además, estaría congelado, usted tendría que vivir a menos 170 grados. ¿Qué va? Agua líquida, entre 0 y 100 grados, rico, maravilloso. Y entonces, para que tengamos agua líquida, tenemos que estar justo entre 0 y 100 grados centígrados, ¿cierto? O entre 273 y 373 grados Kelvin, a una atmósfera de presión, porque recuerden que el estado de la materia no solo depende de la temperatura, sino de la presión. Y entonces eso define lo que hemos llamado la zona habitable. Esta idea de la zona habitable es una idea maravillosa del señor James Casting. James Casting, les voy a poner una tarea de vacaciones. Tienen que buscarse un libro de James Casting que se llama How to Find a Habitable Planet. Ahí está. James Casting. ¿Cómo encontrar un planeta habitable? Ahí van ustedes a entender, está en inglés obviamente, yo no sé si ya esté traducido al español, yo no lo he visto en español, pero en inglés posiblemente es uno de los mejores libros de exoplanetas que ustedes pueden leerse. Además es bueno, los que están estudiando inglés, que lean en inglés. ¿Sí o qué? Un diccionario al lado por si acaso. Casting, en su tesis de doctorado, se le ocurrió lo siguiente: huepucha, ¿qué tiene de especial la Tierra? Porque antes habían unos científicos que habían escrito un libro que se llama ¿qué tiene de especial la Tierra? O sea, no, decía The Rare Earth, la Tierra rara. No recuerdo, Casting habla mucho de ese libro. Rare Earth. Nuestro planeta es un planeta raro. Pero, ¿por qué raro? O sea, porque ellos están analizando cada una de estas condiciones necesarias para la vida. Pero Casting dijo, no, venga y verá, eso no debe ser tan raro, debe ser algo, básicamente, ¿qué necesitamos? Agua líquida. Entonces pensemos en lo siguiente: ¿qué pasaría
si yo cogiera la Tierra y empezara a correrla hacia el Sol? ¿Hasta dónde podría correrla antes de que se le acabe el agua líquida? ¿Cómo se le va a acabar el agua líquida a medida que me acerco al Sol? Pues esa vaina empieza a calentarse, va a empezar a evaporarse, y eso va a generar un efecto invernadero de los demonios como en Venus, y finalmente esa vaina se va a evaporar toda. Entonces, eso definió para Casting el límite interior de la zona de habitabilidad. Y se la he hecho para atrás. ¿Hasta dónde me puedo mover antes de que el agua superficial se congele? Porque, ojo, esto se refiere solo al agua en la superficie. Aquí no me importa si hay agua líquida en el centro de la Tierra o si hay agua líquida a 80 kilómetros de altura. No, me importa que haya agua líquida en la superficie donde las moléculas hacen su fiesta. Las moléculas orgánicas, claro. Acabamos de decir que para crear vida yo necesito agua líquida, bioquímica y un charquito. Eso es. Entonces, necesitamos conocernos en el charquito y necesitamos esa agua líquida ahí. El ancho de esa zona de habitabilidad se puede calcular. Entonces, ¿qué es la zona habitable? Es justo la región alrededor de una estrella donde un planeta puede sostener el agua líquida en su superficie, siempre que tenga una presión atmosférica. ¿Ok? ¿Y qué tan grande es? Pues depende sencillamente de la luminosidad de la estrella, que varía con el tiempo, porque las estrellas evolucionan. Entonces, el Sol era muy débil cuando estaba chiquito, ahora es estable, pero cuando se salga de la secuencia principal y se haga viejito, se va a volver un viejito cascarrabias y va a aumentar su luminosidad, lo que va a hacer que ese límite se mueva. Entonces, claro, las estrellas muy brillantes tienen ese Goldilocks, lo que se llama la zona ricitos de oro, mucho más lejos que las enanas. A medida que yo tengo una estrella más débil, pues esa región está más cerca de la estrella. Y entonces, ¿qué determina que yo tenga agua líquida sobre la superficie? Pues la temperatura superficial. Y esa temperatura superficial depende de dos cosas. Esto ya lo habíamos visto con las atmósferas. Depende de la temperatura de equilibrio. Pero la temperatura de equilibrio no es necesariamente la temperatura superficial. Ni siquiera la temperatura de la exósfera, que sería la temperatura aquí afuera del planeta. Pero para definir la zona de habitabilidad uno tiene que tener en cuenta estas tres temperaturas. La primera es la de equilibrio, que aquí ya la calculamos, ¿no? ¿Se acuerdan que calculamos la temperatura de equilibrio de la Tierra? La temperatura de equilibrio de la Tierra debía ser menos 19 grados. Si nosotros hacemos un equilibrio térmico entre la cantidad de energía que recibe la Tierra y la cantidad de energía que devuelve la Tierra, cuando uno hace ese equilibrio térmico y calcula, la temperatura de equilibrio del planeta Tierra debía ser de menos 19 grados, entonces estaríamos congelados. Pero existe un efecto de la atmósfera que sabemos todos, es el efecto invernadero, que calienta el planeta y nos da una temperatura superficial maravillosa de 310 grados Kelvin. No, de 300 grados Kelvin, más o menos esa es la temperatura. La Tierra son 273 más 14, 290 grados Kelvin. Yo, más o menos. Estamos bien. Entonces, el efecto invernadero, la atmósfera es fundamental. Y el albedo, que me representa cuánta energía devuelvo al espacio justamente por reflexión. Las superficies opacas devuelven menos energía, mientras que las superficies blancas, como la nieve, los casquetes polares, devuelven más energía. Y entonces aquí veíamos cómo la Tierra en cierta época, por ejemplo, estuvo congelada completamente, y después el efecto invernadero la sacó del congelamiento. Entonces miren esto, ¿cómo defino yo los límites de la zona de habitabilidad? Los límites de la zona de habitabilidad dependen entonces de cuánta energía llega. ¿Cuál es el flujo solar o el flujo estelar efectivo que llega a un planeta? Es más, que llega hasta la superficie del planeta, que es donde se va a evaporar el agua. Y entonces, para calcular los límites de la zona de habitabilidad, lo único que uno necesita es esta ecuacioncita de Casting en unidades astronómicas. Esa ecuacioncita de Casting sencillamente dice que la distancia que yo estoy calculando
depende de, o se puede calcular en unidades astronómicas, dependiendo del flujo estelar efectivo. Y ese flujo estelar efectivo se le saca la raíz cuadrada. Ese flujo solar efectivo significa cuánta energía está llegando. ¿Ok? Por ejemplo, si el flujo solar efectivo, miren que esto es absolutamente lógico, si el flujo solar efectivo es el flujo solar a una unidad astronómica, ¿cuál es la distancia? Una unidad astronómica, porque esto es 1 sobre 1 y raíz, entonces es donde está la Tierra. La clave es esta, la clave es este flujo solar, comparar, de nuevo eso fue lo que hizo Casting, comparar el flujo que me llega en la posición en la que estoy con el flujo que me llegaría si yo me acerco, o el flujo que me llegaría si yo me alejo de la estrella, ¿ok? Y entonces empezó a hacer ese cálculo. Él lo que hizo fue, bueno, empecemos a corrernos para la estrella. Entonces, aquí está la Tierra a una unidad astronómica donde la distancia es perfecta. Aquí estamos justo bien. Empecemos a acercarnos y midamos flujo. Y empecemos a acercarnos y midamos flujo. Y hasta que llegó a un límite donde dijo, huepucha, esta vaina empezó a evaporarse. Eso es esta justamente. Resulta que la pérdida de agua, la evaporación de los océanos, empieza cuando el flujo equivale a un 10% más. Claro, piensen en esto, a medida que yo me acerco a la estrella, el flujo va aumentando, ¿cierto? ¿Qué es flujo? Es la cantidad de energía por metro cuadrado que me llega. Entre más cerquita la estrella esté, más es la energía por metro cuadrado, y a medida que me alejo, esa energía disminuye. Y es más, yo me acerco mucho más y empieza una cosa que se llama el invernadero desbocado, es que significa que toda la atmósfera está saturada con agua. En ese momento ya no hay ni siquiera agua líquida. Aquí empieza a evaporarse el agua y aquí todo el agua está en la atmósfera. Se llama un efecto de saturación y entonces empieza un efecto invernadero que ya no se puede controlar. Entonces, Casting fue definiendo límites, fue definiendo criterios. ¿Hasta dónde me puedo acercar antes de que empiece a evaporarse el agua? ¿Hasta dónde me puedo acercar para cuando ya tenga toda el agua evaporada? Y eso es lo que define entonces estas distancias. ¿Cómo se define el equilibrio térmico? Rápido, para que sigamos. Ahora, miren una cosa interesante. Anita, ¿cómo definimos el equilibrio térmico? No, es sencillo. ¿Cuánto llega y cuánto sale? ¿Qué? Equilibrio térmico significa energía que llega versus energía que sale. Ya. Eso es, energía de entrada versus energía de salida. No, pero les preguntaba entonces, les decía entonces, esto todo Casting lo pensó para el Sol y la Tierra. Entonces, lo que él estaba calculando era la zona de habitabilidad del Sol, ¿ok? Pero vamos a ver que eso se puede extender. Entonces, ¿cuáles son los límites de la zona de habitabilidad? Dependiendo de la estrella. El límite interior se determina por la distancia a la cual se inicia un efecto invernadero desbocado. A eso lo llamó el señor Casting el runaway greenhouse, efecto invernadero desbocado. Pues, ¿qué es un runaway? Es como salir corriendo, ¿sí o qué? Desbocado. Yo le puse eso de desbocado. Porque, ¿cómo traduce uno runaway en español? Fugitivo, sí. Invernadero fugitivo, es que no suena. ¿Sí o qué? Invernadero salir corriendo, no.
Fuga, invernadero en fuga, tampoco. Desbocado. Claro, yo me imagino un caballo que nadie puede parar. Eso es un efecto invernadero que ya no se puede detener. Es un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque el agua se evapora y eso aumenta el efecto invernadero. Eso significa que aumenta la temperatura, que evapora más agua, y se vuelve un círculo vicioso. Y eso le pasó a Venus. Venus tiene un efecto invernadero desbocado. Por otro lado, el límite exterior depende de la capacidad del efecto invernadero para mantener agua líquida. ¿Hasta dónde me puedo alejar del sol antes de que el agua empiece a solidificarse sobre la superficie del planeta? Entonces, estos son los criterios. El primer criterio, o el primer límite que definió, que es además el límite, digamos, más, ¿cómo lo dijéramos? Más conservador de los límites de habitabilidad, es lo que llamó Casting el Recent Venus, o el Venus reciente. ¿Cuál es la idea? Asumimos que Venus poseía océanos y que esos océanos se evaporaron en la medida en que la luminosidad del Sol empezó a aumentar. Entonces, ¿en qué momento, a la distancia a la que está Venus, empezó a evaporarse el agua? Y eso define, no, pero tenía océanos cuando se formó, pero realmente el criterio se refiere a cuándo en la historia los océanos de Venus se evaporaron. Entonces, eso define un cierto flujo efectivo para ese momento. Con ese flujo efectivo a 0.72 unidades astronómicas que está Venus, entonces uno calcula ese límite interior. Dime. Ahorita vimos por qué. No, por eso, o sea, ¿por qué depende la vida del tamaño del planeta? Porque el tamaño del planeta determina gravedad, determina el campo magnético y determina otros criterios de habitabilidad. Miren que aquí no estamos hablando de nada de eso, tú tienes razón. La definición básica de zona de habitabilidad no le importa si el planeta tiene campo magnético, si el planeta es grande o chiquito, si el planeta, nada. Lo único es flujo. A mí lo que me interesa es cuánta energía me está llegando y ver si con esa energía yo puedo sostener agua líquida sobre la superficie. Entonces, el que sigue es el runaway greenhouse. ¿Qué es el runaway greenhouse? Sucede cuando el vapor de agua aumenta y entonces aumenta la temperatura superficial, incrementando el vapor de agua y luego la temperatura y círculo vicioso. El agua se evapora y luego el agua se pierde del planeta por fotodisociación en la atmósfera, en la exósfera, o por erosión del viento estelar, sencillamente. Y el otro, digamos, límite interior es cuando empieza la evaporación. Es lo que se llama el water loss, que ahora Coparapu lo definió diferente, pero digamos que eso ya es más técnico. El water loss es este límite justo cuando empieza la evaporación. Miren que una cosa es cuando yo empiezo a evaporar los planetas. Esto no tiene que ver con el ciclo del agua, porque es que hay evaporación normal del agua, de los océanos. Eso sucede todo el tiempo. Aquí estoy hablando es cuando esta vaina empieza a evaporarse sin retorno. ¿Me entienden? Empezó a evaporarse y de ahí no hay nada que lo detenga. Después va a estar todo evaporado y eso va a causar un efecto invernadero desbocado. Entonces, este es previo al efecto invernadero desbocado. Y sencillamente supone que la atmósfera se calienta lo suficiente para tener una estratosfera húmeda. Eso significa que la evaporación alcanza la estratosfera. En el ciclo del agua normal, todo eso sucede aquí abajo en la troposfera. Se evapora, forma nubes, llueve, se evapora, forma nubes, llueve, pero eso está pasando aquí. Si aumentamos la temperatura, la evaporación va a alcanzar la estratosfera. Y entonces se inicia esta vaina. Y para el otro lado, entonces, ¿hasta dónde me puedo ir alejándome del sol? Antes de que empiece a congelarse el agua de la superficie. Pues, el primero de los criterios de casting me dice que la distancia
hacia donde me puedo alejar es cuando empiezan a condensarse nubes de dióxido de carbono. Esa condensación de nubes de dióxido de carbono depende de la temperatura también. Y entonces, a esa distancia, la temperatura superficial es justo el cero, donde se va a congelar el agua, y el CO2 empieza a formar nubes. En Marte se forman nubes de dióxido de carbono. Esta es una foto real. Esta sí es una imagen, pero esta es una foto real de cirros de dióxido de carbono en la atmósfera marciana. Por eso es que en Marte no hay agua líquida en la superficie. Primero porque tiene muy poca presión atmosférica, pero segundo porque la temperatura ya está por debajo del punto de congelación. El maximum greenhouse es hasta dónde puedo alejarme de la estrella manteniendo agua líquida sin que haya nubes de dióxido de carbono. O sea, que el dióxido de carbono genere su máximo efecto invernadero posible. Es que en el momento en que empieza a condensarse el dióxido de carbono, a formar nubes, ya digamos el efecto invernadero es distinto, cambia las condiciones. Pero entonces este criterio se refiere a, bueno, listo, hasta dónde me puedo alejar manteniendo la temperatura de la superficie por encima de 0 grados sin que se formen nubes de carbono. Y el tercero tiene que ver con lo que sucedía con Marte al principio de su vida también. Todos sabemos que sobre la superficie marciana hubo agua líquida, fluyó el agua en ríos, habían lagos, habían avalanchas y todas esas cosas en la superficie marciana. La pregunta es, ¿cuál era el flujo solar equivalente cuando el Sol empezó su vida para que Marte tuviera océanos líquidos? Esa es la pregunta. Y esto es lo que determina el Earth Mass. Entonces miren esto. Pregunta rápida. Podemos recordar al menos 4. Pueden ser en español. Casting definió 3 adentro y 3 afuera, ¿cierto? Pero hay muchos más. Yo les voy a mostrar algo mientras ustedes responden. Celsius. Ahí tengo yo los de Segura. ¿Dónde estás? Aquí. Mucho después de que el señor Casting planteara su idea de dos internos, o sea, 2 para dentro del Sol, el runaway y el otro. ¿Cómo se llama esa? El water lost. O sea, la primera evaporación y luego el runaway greenhouse. ¿Y el otro tiene que ver con quién? Con Venus. El tercero tiene que ver con Venus. ¿Y los de afuera? La primera, condensación de nubes. La segunda, o sea, máximo efecto invernadero posible con dióxido de carbono. Y el tercero tiene que ver con quién? Marte. Listo, esos son los 6. Pero les decía que ese artículo de Celsius, de Casting, es premonitorio. Para los científicos planetarios es algo así como
como el libro de Isaías. ¿Sí me entienden? Claro, el libro de Isaías es el que predice todo lo que iba a pasar después en el Nuevo Testamento. El artículo de casting del 93 predice todo lo que va a pasar después cuando empezáramos a encontrar planetas. Es que pongan atención, él lo escribió en el 93 y el primer planeta se anunció en el 95. El primer planeta alrededor de otra estrella, y después de eso empezamos a encontrar cosas tan maravillosas como el sistema de GL 581. En GL 581 habían 5 supertierras. ¿Se acuerdan que les dije que descartaron la D? Pero habían 5 supertierras, 3 de ellas en zona de habitabilidad de esa estrella. De hecho, de eso escribió el señor Celsius, y casting, ahí está metido. Celsius era estudiante de casting. Levard, Poulet, Rivas, etc. Planetas habitables alrededor de la estrella Gliese 581. Entonces miren lo que hicieron estos conchudos. Empezaron a analizar, primero pues los viejos, lo tengo todo, quieto, pare. Vengan, lo vemos así. View, full screen. Ahí se ve efectivamente, no, ahí no se ve nada. ¿O si ven? No ven. Ahí se ve efectivamente cómo yo me he leído y he rayado el artículo. Pero entonces, aquí están los límites. Miren cómo ellos redefinen los límites. Un poquito más arriba. Ellos redefinen los límites. Entonces, aquí, ¿cómo se calcula el límite interior de la zona de habitabilidad? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el límite interior de la zona de habitabilidad? Pues depende de la fracción de agua en forma de vapor y de la superficie, de la temperatura superficial, de la presión atmosférica, etcétera, etcétera. Entonces, se van desde el casting, entonces empiezan. Límite definido con el Runaway Greenhouse. Ese ya lo conocemos. Después definen el límite del water loss, que ya lo conocemos. Y el otro está por aquí. Y este es otro, miren esto. El límite termofílico. ¿A qué se refieren con el límite termofílico? Es qué temperatura resisten los extremófilos, los termófilos. ¿Qué es un termófilo? Un termófilo es un bicho al que le encanta el agua caliente. Es así de sencillo, no pueden vivir por debajo de 60 grados. Esos son, entonces aquí ya le metieron otro criterio. ¿Hasta dónde puedo tener yo termófilos vivos? Y siguen definiendo, devolvámonos porque esto es a 2 columnas. A ver si aquí ponen otro más. Ahí está, el criterio de Venus. El criterio de Venus es el Recent Venus. Para no hacer esto más largo, yo se los muestro en una tabla. Estos muchachos, finalmente, miren, y aquí están los de afuera. Los de afuera, límite de nubes de dióxido de carbono, límites del Marte reciente, límites del HZ para estrellas de tipo no solar, pero lo que yo quiero ver es dónde está. Estabilidad, tirirín, el efecto de la gravedad, volátiles, el planeta 581D que ya no existe. No lo tienen en una tabla, no, yo lo puse en una tabla. Yo lo puse en una tabla, idiota, claro, la tabla la hice yo para la tesis. Espérense un segundo. De hecho, aquí lo tengo en forma de diapositiva. Aquí está. Resulta que yo tomé todos esos criterios de límites y lo que construí fue un promedio de flujo solar para los criterios de Celsius. Entonces miren los criterios de Celsius. Para el lado de afuera, él definió el criterio de Marte, pero además pensó esto, ¿qué tal? Imagínense que yo tengo el 100% de nubes de dióxido de carbono. El 100% de nubes de dióxido de carbono favorece el efecto invernadero,
pero eso es trampa. Un planeta completamente cubierto por nubes de dióxido de carbono. Pero pues ahí está. Y entonces está el runaway. Ah, y esto. Imagínense que se inicia una glaciación desbocada. ¿En qué punto se iniciará un congelamiento total del planeta? ¿Y por qué se da una glaciación desbocada? Se forma hielo, aumenta el albedo, que disminuye la temperatura, que aumenta el albedo, que disminuye la temperatura. Es al revés del runaway greenhouse. Basados en el ciclo del carbono. Y significa cuál es la mínima cantidad de carbono en la atmósfera que se necesita para el mínimo efecto invernadero. ¿Qué tal, por el otro lado? ¿Qué tal, desgraciado, si yo les pongo el 100% de nubes de agua a un planeta? Imagínense que cubro todo el planeta de nubes de agua. Esas nubes van a reflejar una cantidad de radiación, va a aumentar el albedo del planeta, entonces yo puedo estar más cerquita. Claro, me puedo acercar, miren hasta donde me puedo acercar con 100% de nubes de agua, según Celsius. Esto después nosotros lo analizamos un poco más, pero porque este es un modelo muy simple. Entonces miren, según Celsius, yo me podría ir en unidades astronómicas hasta 0.5 unidades astronómicas, si tuviera un planeta como la Tierra cubierto completamente de nubes de agua. Si tuviera un planeta como Marte o como la Tierra completamente cubierto de dióxido de carbono de nubes, me podría ir hasta casi 2.5 unidades astronómicas y seguiría siendo habitable. Y ahí están más, el Russian Vino, la pérdida de agua, el runaway greenhouse, y este es otro criterio de Underwood que se refiere a tener una atmósfera delgada. Pero la idea es que, ¿cuáles serían los máximos? Los máximos es, si yo tengo el planeta 100% cubierto de nubes de agua, me puedo ir hasta 0.46 unidades astronómicas. Pegado. Es que Mercurio está a 0.4, 0.39. Con un 100% de nubes yo me podría ir hasta 0.46. Y si estoy 100% cubierto de nubes de dióxido de carbono, me puedo alejar hasta 2.4, 2.36, 2.32 unidades astronómicas, que es en la porra. Marte está a 1.6. Habría un ciclo, pero el planeta estaría permanentemente cubierto, pero de nuevo eso es hipotético. Pues, aunque Venus está permanentemente cubierto de nubes de dióxido de carbono, no, ni siquiera se forman nubes, son dióxido de carbono revoloteando ahí todo caliente. Sí, la condensación se da para el otro lado, claro. Estoy hablando de formar nubes en Marte, y no, Venus no tiene nubes de dióxido de carbono. Pero la idea es que haciendo un promedio, la zona de habitabilidad o la mejor región, dependiendo de todos los criterios, estaría por aquí, como entre 0.8 unidades astronómicas y 1.6 unidades astronómicas para el Sol. Pero uno puede calcularlo para otras estrellas. Puede aplicar los mismos criterios para planetas que estén alrededor de otras estrellas. Y entonces, claro, hay estrellas chiquitas, desde 0.1 masas solares, hasta estrellas grandes de 10 masas solares, no sé, pero se calcula para estrellas de secuencia principal. Estas se calculan sencillamente utilizando lo siguiente. Espérense, yo una cosa. Porque aquí ya vamos a terminar. El año pasado, otro estudiante de casting, mira aquí también está casting metido en el asunto, el año pasado otro estudiante de casting calculó, digamos, los nuevos límites de la zona de habitabilidad. Este señor Ravi Kumar Koparappu, ¿de dónde era? ¿Ah? Del Chocó. Ravi Kumar Koparappu Mena. Sí, este señor Koparappu calculó las nuevas zonas de habitabilidad alrededor de estrellas de secuencia principal, basado en los mismos criterios del señor Casting, que sigue siendo el gurú de la habitabilidad planetaria.
Y bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que calcula el señor Coparapú? Se los voy a mostrar que es algo sencillo. Lo que él hizo es calcular con los mismos criterios, incluyendo unos nuevos, una forma de... ¿Dónde está la ecuación? Aquí está la ecuación de distancia, como ustedes ven, la distancia a la cual se calcula el límite es 1 sobre el flujo efectivo a la punto 5, pero lo interesante es calcular ese flujo efectivo. ¿Cómo se calcula ese flujo efectivo para cada estrella? Ese flujo efectivo para cada estrella se calcula... ping pong. ¿Dónde está la bendita? ¡Ah! Aquí está. Con esta ecuacioncita. Esta es una ecuación sencilla. Dime. Pero como arriba es 1, entonces eso sigue siendo 1. O sea, esto es para darlo en términos de unidades astronómicas. Entonces, como el numerador es 1, tú puedes meter todo entre el paréntesis. Entonces, miren esto. ¿Qué es lo que calcula Coparapú? Calcula el flujo efectivo para diferentes estrellas. ¿Dependiendo de qué? De la temperatura de la estrella. Pero es una temperatura especial. No es la temperatura efectiva de la estrella. ¿Ustedes recuerdan cuál es la temperatura efectiva de una estrella? Curso del año pasado. Curso del semestre pasado. Le voy a decir a Jorge, pues. ¿Quién estuvo con Jorge el semestre pasado? Yo. ¿Tú te acuerdas de cuál es la temperatura efectiva de una estrella? No, no el valor, sino qué significa. Es la temperatura de la estrella si yo considero que es un cuerpo negro. Sí, es la temperatura de la superficie de la estrella. Para el Sol es de 5780. Pero eso depende del tipo de estrella. Eso depende de la masa y la luminosidad de la estrella. Entonces, el modelo de Coparapú Casting funciona muy bien para estrellas que están entre 2600 grados Kelvin de temperatura efectiva y 7200 grados Kelvin de temperatura efectiva. Esos son estrellas que van desde enanas tipo M hasta estrellas más grandes que el Sol tipo F, incluso un poquito más. Entonces, de F a M tenemos un modelo maravilloso, o sea, estrellas de baja masa, para calcular su zona de habitabilidad. Pero además son las estrellas más abundantes del universo y son las estrellas que tienen planetas como la Tierra. En realidad, uno con este modelo no podría calcular la zona de habitabilidad de una estrella de tipo A, una gigante azul. Debe haber forma de calcularla, obviamente, pero no sirve aquí. Y entonces miren esto, yo calculo la temperatura, el flujo eficaz partiendo del flujo del Sol, ¿cierto? Y teniendo en cuenta la temperatura, una temperatura especial que se calcula comparada con el Sol, miren que es la temperatura de la estrella menos la temperatura del Sol. Esta temperatura estrellita que hay aquí, que tiene diferentes exponentes, aquí está la 2, a la 3, a la 4, se calcula como la temperatura efectiva de la estrella entre 2600 y 7200 menos la temperatura efectiva del Sol. Y de esa manera uno puede calcular la distancia en términos de la luminosidad de la estrella comparada con la luminosidad del Sol. Aquí está el 1 otra vez. ¿Sí ven? Si yo pongo el Sol aquí, esto vale 1. Pero la luminosidad de la estrella comparada con la luminosidad del Sol me da la distancia para cada tipo de estrella. Y estos factores A, B, C y D dependen sencillamente del criterio que yo escojo. Dependen del criterio. Entonces, aquí están los valores para diferentes criterios. Entonces, ¿cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D? Para diferentes criterios. El Recent Venus, el Runaway Greenhouse, el Moist. Este Moist Greenhouse es el Water Loss. Y para afuera pusieron el Early Mars y el Maximum Greenhouse. Y aquí está la medida del flujo efectivo solar para estos criterios. En el Sol, este equivale a 1.77, este equivale a 1.05. Esto ya está, digamos, bien ajustadito
aunque después tuvo que hacer una corrección, pero la idea es cuál. A partir de este modelo, uno puede calcular la zona de habitabilidad de cualquier estrella. Y entonces cuando en las noticias dice, encontraron un planeta en la zona, no, ellos dicen muy brutos, encontraron un planeta habitable, de una. Acaban de encontrar el gemelo de la Tierra, y resulta que es un planeta del tamaño de Neptuno, alrededor de una estrella enana roja. ¿Cuál gemelo de la Tierra, hombre? Es que cuando es Vicky Dávila, la que da los, imagínate, Vicky Dávila dando noticias de la NASA, por Dios. O Darío Arismendi, no. No, todas, desde las enanas rojas. Las de habitabilidad van desde las rojas hasta las blancas, más o menos, en la clasificación estelar, ¿te acuerdas? Pero no me daban las verdecitas. Por eso, rojas, naranjas, amarillitas, verdecitas, hasta las blancas, todas las que hay entre ese rango. ¿Ok? Entonces miren, con estos valores, uno calcula con esos valores, con la temperatura de la estrella, uno calcula el flujo efectivo y con eso calcula la distancia para cada límite. Y entonces, y esto es una tarea que yo les pongo a mis estudiantes de la universidad, a ustedes no se las voy a poner. Entonces lo que uno hace, sencillamente, con esos valores maravillosos, es poder encontrar esto. Esa es la zona de habitabilidad. Aquí está las masas de las estrellas, desde 0.1 masas solares, que es una enana roja, hasta 1.2 masas solares, que puede ser una estrella de tipo F. Y calcula para diferentes límites la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad obviamente es la región que está entre las líneas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son, como decíamos, los límites no más conservadores, más bien los más liberales? O sea, el límite más extendido, ¿cuál sería? Considerar el Venus reciente para el límite interior y considerar el Marte primitivo para el límite exterior. Pero ahí está también, si yo considero el Runaway Greenhouse para el límite interior, aquí está, y considero el Maximum Greenhouse para el límite exterior, esta sería la zona de habitabilidad. Miren la Tierra donde está. Con el nuevo cálculo de Coparapu, la Tierra está un poco más cerquita del límite, estamos justo. Es que hasta para eso tenemos suerte nosotros, hijo de pucha chepazo. Estamos justo en el límite en que nos quemamos. Este es el de casting del 93. Entonces uno puede calcular la zona de habitabilidad desde una estrella chiquita hasta una estrella grande. Aquí hay una variación en la pendiente que se debe a un cambio en la luminosidad de las estrellas de baja masa con respecto a las es por el tipo espectral y el tipo de luminosidad. Pero esto se puede hacer para el modelo de casting, para el modelo de Underwood de 2003, también uno puede calcularlo. Él tiene su propia forma de calcular las distancias. Venus está por fuera, Marte está por dentro de la zona de habitabilidad. Aquí también, Marte está por dentro de la zona de habitabilidad. ¿Por qué Marte no es un planeta habitable si está dentro de la zona de habitabilidad de la Tierra? Pues porque sencillamente no tiene campo magnético, ni atmósfera, ni agua líquida. Entonces, de nuevo, cuando la sonza de Vicky Dávila dice, encontraron un planeta habitable, porque no, eso no significa nada. Lo único que significa encontrar un planeta habitable en las noticias es que está entre esta región de su estrella. Si el planeta está alrededor de una estrella de 0.3 masas, entonces tiene que estar entre 0.07 unidades astronómicas y 0.12 unidades astronómicas. Ahí está. Si está a esa distancia, entonces dicen los científicos planetarios, ¡juepucha! Un planeta en zona de habitabilidad. Es lo que uno dice. Encontramos un planeta dentro de la zona de habitabilidad de esa estrella. Y eso ya, pues eso es mucho. ¿Cierto? Porque eso ya me dice, uy, ¿y si ese planeta tiene campo magnético? Oh, ¿y si ese planeta tiene atmósfera? ¿Y si ese planeta tiene agua? ¿Cierto? Que es lo que me interesa. Y de ahí para allá usted puede imaginarse todo lo que quiera. Pero
A eso se refiere esta emoción de encontrar un planeta dentro de la zona de habitabilidad. Claro, es emocionante, porque a partir de ahí, lo único que necesita ese planeta es cumplir con ciertos criterios. Muy poquitos. Eso sí te puedo decir, de los 1800, no sé, habrá para un 5% en la zona de habitabilidad. No, menos. Bueno, en principio, por ejemplo, supertierras, que son las que a mí me interesan. Hay como 100 supertierras, 120 supertierras, y de 120 supertierras hay unas 10, o sea que es como un 10% que están en la zona de habitabilidad. Pero además, no, Marte no, estoy hablando de exoplanetas, de todos los que están afuera, alrededor de otras estrellas. Ah, claro, de nuevo, es que lo único que decimos es, está en la zona habitable. Eso no significa nada, puede ser un terreno baldío. O sea, un solar en el poblado está en la zona habitable, pero es un solar, eso no tiene nada ahí, excepto, ¿me entiendes? A eso me refiero. Estar en la zona habitable no te garantiza nada. Solo te garantiza que estás en una región en donde si tú tienes un buen campo magnético, una atmósfera, una buena, puedes tener agua líquida. Pero a partir de ahí no te garantiza nada. Casting, Underwood, Celsius, que este es el que más se extiende, porque claro, este le pone 100%. Miren, si yo le pongo el 100% de nubes hasta donde se extiende esta vaina. 100% de nubes de agua y 100% de nubes de dióxido de carbono y la zona de habitabilidad se engorda. Y, exacto, en la primera tablita será el extremo mayor. En el caso del Sol, miren esto, ahí incluso Venus estaría en la zona de habitabilidad. Si yo tengo en cuenta este criterio que es un poco falaz, digámoslo así. Y está la última de Coparapu, que nos sacó a la Tierra, miren esto. Resulta que la Tierra estaría dentro de la zona de habitabilidad si tenemos en cuenta el Recent Venus y el Early Mars. Pero según Coparapu, la Tierra ya tendría principios de pérdida de agua. Aunque de nuevo, pues esto es un modelo y depende también del modelo atmosférico. Paulín. Ah, estos son secuencia principal. Eso sí es fundamental. Todas estas estrellas están en secuencia principal. Cuando el Sol salga de la secuencia principal, esta vaina se va a ir para afuera. Porque aumenta la luminosidad, aumenta el flujo efectivo y entonces esa distancia se corre. Claro, cambia. Estos son todas estrellas dentro de la secuencia principal. Ok, entonces, como les dije, yo no les voy a poner a calcular zonas de habitabilidad, aunque es sencillo, pero la ecuación es un poco compleja. Pero esta semana les voy a poner una tarea número 4, un poquito sustanciosa. Yo no pongo tareas cada semana, pero pongo tareas de 3 semanas. Pero no hemos aprendido mucho haciendo las tareas de 3 semanas. Les voy a poner, no, miren, les voy a poner a calcular básicamente cráteres de impacto y campos magnéticos. Claro, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Primero hay que descubrirles atmósfera. Y cuando tú les descubras atmósfera, chao, cuídate. Podemos buscar auroras, por ejemplo. Detectar una aurora boreal en un exoplaneta.